Bueno, saludamos, es un gusto, por supuesto, saludar a Marina del Poyeto. Hola Marina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos el lunes tan temprano, ¿eh? Bueno, viste que el No, presidente ha venido criticando duramente a los economistas, ayer los llamó, como fue Willy, Sí, no, no, ya muchas veces, pifiadores seriales, no, pifiadores no a todos seriales. los económicos. Exacto, ahora muchos de Sí, ellos. sí, sí. E incluso ayer afirmó que, bueno, estamos entrando en una especie de deflación en algunos productos y que el salario estaría recuperándose ante la inflación. ¿Eso es correcto? a ver, vamos por partes. Dejo los adjetivos de lado y Sí, vamos a los obvio. números. Ujú. Lo primero que diría es, sí es cierto que cuando vos mirabas el salto en la inflación de diciembre, enero, y mirabas el índice de difusión, o sea, cuántos precios subían, casi el 90% de los precios subían todas las semanas. Y cuando vos mirás ese mismo índice de difusión hoy, ese número es cerca del 40%. O sea, sigue habiendo subas en los precios, pero no todo sube todas las semanas, y de hecho algunas cosas caen. eh, el índice sigue dando inflación. O sea, cuando vos miras la suba de los alimentos, hubo una semana donde a nosotros nos dio 0,2, que fue no la última, sino la anterior. La última nos volvió a dar 1,4, y el dato del mes de inflación, la verdad es que si no impactan los precios de las prepagas, el número debería estar en la zona del 9, 8, 9. Si las prepagas tienen que bajar los precios y ese número, que van a bajar, pero ese número impacta este mes, ese número te podría dar cerca de 7, 7 y pico, que claramente es mucho menor que el 25,5 de Claro. diciembre, el 20 de enero, el 13 de marzo, el 11 de abril. Ahora, para que esto esté ocurriendo, vos lo que tenés es un ancla, que es el ancla cambiaria. El dólar oficial se está moviendo al 2% por mes, y del otro lado lo que tenés es un contexto extraordinariamente recesivo, donde las caídas en las ventas que están viendo son muy, muy agresivas. No sé, hay sectores cuyas ventas caen 45, 50%, 30%, o sea, consumo masivo 12%. En ese contexto, vos lo que estás viendo es un aumento en los costos. Entonces, cuando Milei festeja el aumento en los salarios que el último mes, que de nuevo, digamos, el promedio te da 13,2, creo que es el número, contra una inflación de 11. eh, Perdón, esto es marzo, contra una inflación, marzo también la inflación Sí, fue sí. 13, abril Sí. fue, eh, No, no, marzo no, mismo. marzo fue 11, perdón. Ujú. Cuando él festeja ese aumento de salarios, la verdad que los salarios informales suben 5, 7. O sea, lo que estás viendo es una descomposición de los ingresos de los informales y una recomposición muy en el margen de los ingresos formales y de los ingresos del sector público, que compensan muy parcialmente la caída acumulada de los últimos meses. Ahora, la contracara de ese aumento salarial en un contexto donde el dólar se mueve al 2 y los salarios se mueven al 13 en el sector formal, al 14 en el sector público y al 5,7 en el sector informal, bueno, es un aumento en los costos del otro lado. Entonces lo que digo es, la verdad que la Argentina tenía una situación de partida que era extremadamente complicada. Te hace un balance del Banco Central quebrado, te faltaban muchos dólares en las reservas, te sobraban muchos pesos en la economía, los pesos que sobraban creaban pesos en forma endógena, y detrás de eso tenías una inflación corriendo muy rápido. En el arranque era 12, 13%, digamos, antes de la devaluación, una distorsión de precios relativos enormes, precios de bienes muy caros, precios de tarifas de servicios públicos muy baratas, y ingresos, eh, salarios y jubilaciones cayendo. Y tenías una brecha cambiaria muy alta. O sea, corregir eso implicaba intentar cambiar los precios relativos, y la devaluación fue el arranque de los precios relativos. Ahora, para cambiar los precios relativos, primero devaluaste, choqueaste, llevaste la inflación al 25, y ahora estás usando el ancla cambiaria para tratar de que la inflación baje mientras corregís las tarifas. Es como que se te sigue moviendo todo el tiempo, y Claro. la contracara de esto en un contexto muy recesivo es un aumento en los costos. Entonces, cuando vos conversás con las empresas, que hasta el año pasado, de nuevo, en un modelo que no se sostenía, pero no les preocupaban ni la actividad ni los costos, solamente le preocupaba la nominalidad, y lo que le preocupaba era cómo se ordenaba esa nominalidad. O sea, qué pasaba con el dólar oficial, qué pasaba con el dólar financiero, qué pasaba con la inflación y qué pasaba con la tasa de interés. Hoy están preocupadas porque no están vendiendo,
están preocupadas porque los costos están subiendo y están preocupadas porque, de nuevo, con este nivel de tipo de cambio, la salida exportadora, perdón, con este nivel de tipo de cambio y una productividad sistémica de la Argentina que no mejoró, o sea, no hay un cambio en la productividad sistémica que haga que las empresas puedan salir a vender afuera. Más bien te diría que buena parte de las decisiones que estás tomando, entre otras cortarle las transferencias discrecionales a provincias, cortar la obra pública, te daña la competitividad sistémica porque las rutas están en peores condiciones, porque las provincias y los municipios, para compensar la caída en los ingresos en un contexto muy recesivo, te aumentan tasas, te aumentan impuestos, ¿no? Digamos, ingresos brutos, el impuesto inmobiliario. Entonces lo que digo es, de nuevo, yo frenaría la escalada en la discusión de quiénes son los pifiadores seriales y quiénes no. De nuevo, no me voy a poner en ese lugar. Nosotros desde el estudio, desde Cobou, digamos, salimos primeros en el ranking de Latin Focus 3 años seguidos en lo que tiene que ver con las proyecciones. Y la verdad es que, de nuevo, o sea, uno proyecta en función de cómo se van ordenando las variables, pero también proyecta en función de cuáles son los esquemas de política económica que se van a adoptar. Y convengamos que cuando Milei era candidato, fue el propio Milei el que dijo en su momento, cuando le preguntaron qué le recomendaba a alguien que tenía que renovar un plazo fijo, y él dijo, en pesos nada, el peso es excremento, y el que hablaba de dolarización, y el que hablaba de ruptura de contratos detrás de la dolarización, hoy se jacta de que no rompió los contratos. Y la verdad es que la contracara de este esquema en el cual vos hiciste la corrección, este shock controlado dentro de los controles de capitales, fue un trade sobre el peso fenomenal. O sea, el dólar financiero que hoy vale 1.000, a precios de hoy, cuando él dio ese comentario de que el peso era excremento, en los días antes de la elección de octubre, valía 2.500, o sea, vale menos de la mitad. Entonces, lo que le digo es, frenemos la escalada, o sea, finalmente estás anclando el tipo de cambio y tratando de que el salario recupere para que la economía recupere en los próximos meses sin mirar la dinámica de los costos, claro, en un contexto de economía cerrada y con un cepo extraordinariamente rígido, mientras manda el 20% de las exportaciones al contado con liquidación para sostener la brecha. Hasta acá llego, porque si no, sigo de largo. Marina, una antes de Willy, una pregunta mínima pero relevante. Carlos Rodríguez, un economista muy cercano en su momento al presidente Milei, advirtió el riesgo de depresión económica. ¿Vos compartís ese pronóstico o no? Es que lo que estás viendo son caídas en las ventas, pero extraordinariamente violentas. De nuevo, venías de un sobrestock, o sea, todas las empresas acumularon stocks frente a la expectativa de ruptura de contratos, o sea, digamos, buscando cobertura frente al cambio de régimen que se venía. Ese cambio de régimen finalmente no ocurrió, o sea, finalmente terminó siendo una devaluación brusca dentro de los controles de capitales, aumentaste los controles de capitales y cerraste cada vez más la economía. Entonces lo que digo es, el desplome que vos estás viendo en las ventas se te traduce en una caída en el nivel de actividad. Nosotros estamos, la proyección nuestra de producto mensual, ¿no? Nosotros llamamos ESAE, el indicador, que es un anticipador del EMAE, del INDEC, que es el proxy del PIB, nos da 10% de caída en marzo y 3,6% de caída promedio en el primer trimestre. O sea, son niveles de caída similares a los que tuviste en la recesión del 19 y un poco más bajos de los que viste en la pandemia, ¿no? Digamos, en los meses donde cerraste todo en la pandemia. Es muy, muy brusca la caída. Y de nuevo, la pregunta es cuáles son los drivers que te sacan de acá. Ayer Milei, en la entrevista que le hacen, él menciona 3 sectores. Menciona minería, vaca muerta y el agro. El agro este año recompone porque después de la sequía tenés una normalización de la cosecha significativa. Eso te va a agregar un punto al producto, todo lo demás estable. Minería y vaca muerta son sectores que venían siendo dinámicos, en gran medida, digamos, como contracara de la inversión del excedente de pesos acorralados que quedaban en la economía. Y hoy la apuesta es que con este régimen de grandes inversiones, bueno, digamos que realmente mejora enormemente los proyectos
impuestos, porque te baja el impuesto a las ganancias, te permite la amortización acelerada de ganancias, te baja el IVA, te da la libre disponibilidad de divisas. En términos micro, los proyectos, los números dan mucho mejor. En términos macro, déjame pensar, digamos, bueno, cuál es el impacto de esos proyectos a mediano plazo si se terminan de concretar, más allá del flujo de inversiones de cortos. Yo Claro. tengo un signo de pregunta, no son sectores trabajo intensivos, son capital intensivos, y la disponibilidad de divisas que todo el mundo está contando como el potencial que va a venir, bueno, digo, en principio, digo, no va a venir si la libre disponibilidad de divisas opera. O sea, vas a poner a sectores que tienen ventajas competitivas en muchas mejores condiciones que el resto de los sectores de la economía, si esto prospera. Y después, digo, cuando mirás hacia adentro, la verdad es que él dice, bueno, el salario le va a ganar a la inflación. Si el salario le gana a la inflación y el dólar sigue corriendo por detrás de la inflación, hoy está corriendo al 2, ponele que bajen las prepagas y el número te dé cerca de 7, la inflación va 3 veces y media arriba del tipo de cambio. Bueno, lo que digo es, el salario va a ser un costo, va a ser empezado a percibir como un costo por el lado de las empresas. Entonces, lo que digo es, no te dan los números. El cambio de precios relativos, mientras vos subís las tarifas, mientras vos pretendés que ahora suban los salarios. Fíjate en términos de las cuentas públicas. Hasta ahora la licuación previsional era lo que te hacía el grueso del ajuste fiscal. Sí. De nuevo, era inviable seguir licuando las jubilaciones sin tener un problema social. Ahora, cuando vos a partir de abril indexás con la inflación de febrero, no digo que febrero te dio 13, entonces abril indexás con febrero más el 12,5%, y vas todos los meses indexando, después contra marzo, después contra abril, la dinámica de las jubilaciones va a empezar a recuperar, pero desde el punto de vista de los números fiscales, el deterioro, digamos, la mejora fiscal que vos tuviste con una caída en el gasto, que en enero dio 40, en febrero dio 36 y en marzo te dio 28, va a ser cada vez menor. Y desde el lado de los ingresos, la recesión o la depresión, como la dice Carlos Rodríguez, que en enero los ingresos te subían 1, en febrero los ingresos te caen 6, y en marzo los ingresos te cayeron 9, con la recaudación cayendo 16. Entonces lo que digo es, si vos me decís cuál es la principal contradicción de lo que veo en este esquema, es la recesión que vos necesitas para que el Banco Central siga comprando dólares, mientras el esquema para sostener el tipo de cambio financiero es que el 20% de las exportaciones vayan al contado con liquidación, te revienta lo fiscal. Aún siendo que la gobernabilidad, entre comillas, o la imagen de Milei en las encuestas que se sostiene alta, la siga sosteniendo con narrativa, que es lo que viene pasando hasta hoy, donde cualquier cosa que uno diga, cualquiera diga, automáticamente le pone el mote de mentira, y ya a partir de ahí no se puede discutir, como por ejemplo que no hubo recorte a las universidades. Claro. Bueno, estamos escuchando a Marina del Pollito. Marina, gracias por estos comentarios, te mandamos un beso grande, que tengas una linda semana. No, gracias por llamar.